autoridades, con las leyes que ellos implementaban, el Dios que ellos traían. Chucos, no se bañaba. Y todo eso, Sí. Entonces, nosotros sabíamos. Y es de allí donde nosotros vemos todos los otros lugares que han invadido. Veamos Que fueron cuántos los lugares cuales. han invadido. Apestosos. A ver, díganme nombres de santo. Vamos a empezar con Santa Ana. Santa Ana, San Salvador, Y San Miguel. San Miguel, San Miguel, el otro San Vicente. país. San Vicente. Chente. Julián. Te fijas, empiezan a ponerle nombres de santo a todos los lugares que ellos invadieron y pudieron poner sus iglesias y que en verdad Sobre estaban los altares indígenas. y estaban ceremonial. afuera del tratado que habían hecho con Atúnel. Por el otro lado estaban haciendo otra invasión, ¿sí? Afuera del tratado, porque en el tratado, si ustedes lo leen bien, ahí dice, me hubiera gustado tener el tratado, pero en el tratado allí dice que fue en verdaderamente las tierras que eran transitadas por los náhuatl, y ahora ya después les voy a decir hasta dónde eran transitados los náhuatl. Entonces, se fijan, algo particular es que tenemos santos. Los lugares que nunca ganaron, tenemos los nombres todavía que conocemos como indígena, lenca, ¿cuál es el nombre? El lenguaje que hablan los en el cacahuira, todo eso están en sus lenguajes nativos. Eso quiere decir que mantuvieron su lengua. Entonces, aquí brevemente me voy a saltar un poquito de tiempo, porque como esto solo es una historia breve para que vean de dónde venimos nosotros, ¿verdad? Algo particular que sucede es que miren, el 821, ¿qué sucede? En el 821 la iglesia que los pitiles dejaron que crearan en Nahuilingo se levanta la iglesia. Tenía tanto poder la iglesia en este año allí en Nahuilingo, ¿sí? La iglesia fue destruida por los náhuatl pitiles, pero en el 821 fue tan poderosa que empiezan a decir que bueno, pero ya había una cruzada antes que se me olvidó, pero voy a empezar aquí. La cruzada era que si tú eras indígena, te empiezan a acusar que eras brujo, que lo que tú sabías era brujería, y empiezan a ver en que sucedió mucho más que antes, pero aquí es donde explotó porque la gente en agua ya no podía soportar las inquisiciones, donde quitaban al hermano los brazos por andar un tambor, donde hacían atropellos totalmente asesinos con personas que solamente querían adorar al Creador a través de la naturaleza, ¿verdad? Y entonces aquí explota y destruyen. La iglesia es tan fuerte que destruye a Tacuzcalco, y la capital fue movida de Tacuzcalco a lo que hoy es conocido como Sonsonate, ¿sí? Entonces se mueve, toda esa fuerza se mueve a lo que hoy es Sonsonate. Y todo esto, lo que estaba sucediendo aquí, estaba también alrededor un caos, porque los españoles iban invadiendo y poniendo de santos hasta que llegara San Miguel. Y cuando llegaron a San Miguel, la carta del señor Alvarado dice que San Miguel se llamaba así. El pueblo que tuvieron que invadir primerito cuando llegara a San Miguel no eran los lencas. Cuando dicen que el pueblo náhuatl solo llega hasta el río Lempa, es porque quieren ponerlo fronteras. Y cuando tú aceptas esas fronteras, creas una limitación para ti. Y las personas náhuatl no podemos aceptar esas fronteras, porque ya les dije, llegamos nuestra Mesoamérica hasta el norte de Estados Unidos, era nuestro continente. Las tierras que veníamos cuidando. Entonces, el primer pueblo que llega, me voy a saltar de aquí un poquito a la invasión de San Miguel, porque empieza a pasar aquí. La invasión de San Miguel dice que llega a un pueblo que se llama, aquí está, él lo escribe así, Popocatépetl, pero en nuestro náhuatl salvadoreño se escribe así,
Popocatépetl. Y dice que el cerro que ven por hoy, el cerro que de San Miguel, se llamaba en agua así. Puxután. Esto lo pueden buscar en las cartas del señor Alvarado que él dejó. Él dice que llegó y el pueblo más aguerrido que tenían que vencer era el pueblo de Popocatépetl, en San Miguel. Y el señorío de San Miguel era el señorío de Chinameca. Ajá, o Ximeca, ¿verdad? Porque el Meca es muy usado para sociedades sabias, por eso se llama Calmeca. Cal es casa, ¿verdad? Meca eran las universidades de aquellos tiempos donde se preparaban los sabios, los astúpidos, ¿verdad? Entonces, esto está sucediendo en este pueblo que hoy dicen, no, ahí nunca hubieron náhuatl, pero no es así. Nosotros llegamos hasta Nicaragua, Umetepe es náhuatl, ¿sí? Todos esos lugares, Papalón, que está en la Unión, es náhuatl. Papalón, ¿sí? Entonces, regreso, y esta carta lo pueden buscar, está en la historia del señor Pedro de Alvarado, para quien tiene dudas lo puede buscar. Hay información suficiente de cuando hicieron la invasión, y no fueron los lencas que fueron aguerridos, fueron los náhuatl que sintieron que tenían que terminarlos, dijo, hasta el último niño o niña que quede, porque esa gente no los va a dejar prosperar en donde ponemos el gran señor San Miguel, dice, y describe qué es el San Miguel para ellos, ¿verdad? En el 821 explota todo esto, donde lo llamaban nosotros brujos. Desde entonces todavía lo llaman brujos, todavía dicen todo eso, explota. Y después en el 832 sucede algo. ¿Qué sucede en el 832? Anastasio Aquino, madre, un gran hombre. Un hombre que por primera vez se escuchaba en Latinoamérica que un hombre decía que la mujer tenía los mismos derechos que el hombre. Dios, decir eso era un crimen en Latinoamérica, por decirlo así, ¿verdad? En América o en Mesoamérica, como lo queremos. Y este hombre decía, no, las mujeres tienen que tener todos los derechos. Hay un levantamiento de Anastasio Aquino y dicen que él es el demonio, que es un hombre feo. No, era un hombre aguerrido, un hombre indígena, un hombre que sabía respetar. Entonces empieza con él acá, y él lucha con los nonualcos, manda de nuevo, por segunda vez, los españoles, los castillas, fueron derrotados, sacados del Salvador por sí. Lo que sucede es que estos castillas habían dejado a un pueblo tan sujeto, sometido, con los cachiqueles y todos los pueblos otros que habían, que de allí agarraban fuerza y se venían a luchar de nuevo. Y es como volvieron a El Salvador, a esta tierra de Cuscatán, y por esta vez los castillas, y por parte del que no sabía también el señor Anastasio Aquino, Anastasio Aquino, él, que ya había derrotado a los españoles, él ignoraba esa parte, lo traicionan, lo matan en el Valle de Montero, allá donde está la cruz, como para el otro lado del Xixintepeque, y ahí está el Valle de Montero, ahí está la cruz, donde hay muchas historias de él que dicen que lo colgaron, cuando no es cierto. A él le quitaron la cabeza, en un lugar dejaron la cabeza enterrada y el otro lo llevaron el cuerpo. Imagínate, tan fuerte para que digan, no, lo tenemos que deshacer de él. Pero en este caso, de aquí hubo una mujer que se empoderó mucho. ¿Quién me puede decir qué pasó en el 921? Miren, casi las épocas, miren los años que está sucediendo, porque nosotros somos hijos del tiempo. Nosotros contamos y vemos la relación del tiempo con nosotros. Nosotros no somos ignorantes. Nosotros decimos el tiempo es relacionado a nosotros. Entonces por eso cuando suceden cosas en el tiempo indígena, nosotros vamos marcando el tiempo, el paso. Vamos viendo que el tiempo esté correcto, la naturaleza esté correcta para que esté a nuestro favor y nosotros podamos luchar.
¿Qué sucedió aquí? ¿Quién era la mujer que se empoderó y que por primera vez corría y que dijeron que era bruja y la misma táctica le fue? Prudencia Ayala, madre. 1930. Ajá. Prudencia Ayala. Prudencia Ayala, la primera vez en El Salvador, una mujer indígena. En toda América, sí. En toda América, una mujer indígena Por que influencia. honraba sus costumbres, y que para derrotarla, lo único, como tenía tanta carisma, ¿saben cómo la derrotaron? Como derrotaron a Tacuzcalco, diciendo que eran brujas y perseguirla y todo lo demás, ¿verdad? Entonces parte de la lucha de las mujeres que se ha venido haciendo en el movimiento indígena. Voy más rápido porque después tenemos que hablar de la espiritualidad, ¿verdad? Y eso es más quita más tiempo. Entonces, de aquí a acá voy a dar otro dato. ¿Qué sucede en 1932? Me brinco así la fecha porque hay mucha información que yo puedo compartir por tiempo. En 1932 ya saben lo que sucede. No es algo que solo sucede en los Izalcos o en Sonsonate. Es algo que sucede en todo El Salvador. Por sí, el potón, que es la lengua de los lencas, lo acabaron en este año. Ahí acabaron. Y no nada más solo hay un llanito donde hay 15,000 personas. Hay diferentes fosas comunes a través del Salvador. Yo, por ejemplo, conozco 5 fosas comunes. ¿Sí? Yo las tengo registradas porque es de la búsqueda del tiempo que he invertido investigando nuestra cultura. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Viene un señor que era antropólogo salvadoreño, estudiado aquí, y dijo, no hay que decir cuánta gente murió, porque si le decimos al mundo, se va a ver muy mal. Entonces, miren, bórrale esto y dile que fue así. 32,000 personas murieron ya. No es mucha, ¿verdad? 32,000. Ahí le quieren preguntar, el bastón tal vez. Sí, ajá. No sé cuánto es. ¿Cuál es la pregunta? Yo escuché por ahí que esos eran datos oficiales, que realmente fueron muchas más personas en Sí, esta tierra. así es. Por si hay un censo que les quiero compartir de la investigación que yo he hecho del señor Schultz. Es un estadoamericano que vino aquí 5 años antes del evento de 1932 y hizo un censo y dice que en El Salvador habían 3 millones de personas, 3.5 dice él, ¿verdad? 3.5 millones, ¿verdad? 3.5 y dice que en sus datos de que de unos 15 a 20% eran nahuablantes. Eso está en el dato, lo pueden buscar aquí en el Museo de la Palabra y Imagen, ahí tienen esos datos. Pueden buscar del señor Schultz, hay mucha información de las redes, así como sabemos que ¿Cómo se escribe Schultz? sí, el señor Schultz escribe así. Y hoy SULTZ. nació Prudencia Ayala. Entonces, Hoy nació, mira, hoy el señor Schultz natalicio de dice que un 15 al 20% eran nahuablantes. No está diciendo indígenas, está diciendo nahuablantes. Entonces, sucede que si agarras ese porcentaje, no hay que decir que era 15%, Dios mío, hay que decir que era el 10%.